Hebreos capítulo 13, vamos a leer el versículo número 22, hermanos. Ok, ¿ya están listos todos, hermanos? Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y eso es todo lo que vamos a meditar hoy, hermanos, porque vamos a hacer un recuento de algunos temas, porque cuando hablamos de la exhortación, hermanos, hablamos de cuando el Señor nos llama la atención, cuando el Señor nos anima, hermanos, a que nosotros sigamos adelante, nos advierte para que no resbale nuestro pie, hermanos. Porque a veces nosotros puede que pensemos que estamos bien con Dios, pero no estamos bien. A veces no estamos bien, hermanos. Y el Señor nos advierte, o puede ser que usted diga: mire, hermano, yo nunca pienso negar al Señor Jesucristo. Y yo le digo que Pedro así pensaba también, y le dijo a Jesús: mira, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, yo voy a morir contigo. Y al ratito lo estaba negando. Lo negó 3 veces y hasta maldecía. Y entonces cuando canta el gallo, él llora amargamente. O sea que la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces la palabra de exhortación que nos da el Señor no necesariamente es que ahorita estamos en pecado. Esa es una manera, pero que cuando estamos en pecado el Señor nos manda palabra para que nos arrepintamos. Pero también nos da advertencias, hermanos, antes de que suceda alguna cosa. Con los hermanos en la clase de discipulado estábamos estudiando esta mañana, cuando el Señor les dice: miren, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, ni siquiera habían entrado. Cuídense de no olvidarse del Señor su Dios. Dice: cuando habiten en casas buenas y coman y se sacien, tengan cuidado que no se olviden de Dios. Dice: no sea que ustedes se sacien y digan: mi fuerza me dio todo esto, sino acuérdate de Jehová para santificarlo, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y hermano, en el tiempo de Josué, ellos dijeron, Josué les dijo: miren, yo les protesto a ustedes que he servido al Señor, y si ustedes quieren servir a los Baales, a los ídolos, sírvanle, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que escojan hoy a quién van a servir. Ellos dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Después se muere aquella generación y los hijos de ellos, hermanos, idólatras completamente. Entonces, cuando el Señor nos envía una exhortación, hermano, nosotros tenemos que llevárnosla a nuestra casa. ¿Por qué me habló el Señor esta palabra? Y usted recuerda, hermano, que varios de los temas que vamos a recordar hoy tienen que ver con la doctrina del Señor Jesucristo. Porque los falsos maestros han desfigurado su obra, han desfigurado a nuestro Señor Jesucristo. Hace unos años salió una película que se llamaba The Da Vinci Code. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, que creó mucho revuelo, que decían que Jesús había tenido hijos con una mujer y que habían descendientes de Jesús. Son mentiras de Satanás, hermano. Entonces hay otras cosas. Los mormones dicen que Jesús tuvo varias esposas. Y usted dirá: pues, ¿a usted le gusta hablar mal de las otras religiones? No, solo le estoy diciendo la verdad, porque los mormones andan allá afuera y yo no les voy a endulzar el oído. No les voy a decir: mire, óigalos, son hermanos. No son hermanos, no conocen a Cristo. Ellos necesitan a Cristo y predican a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Entonces, cuando ellos dicen, hermano, que Jesús tuvo muchas esposas y todo eso, eso es una mentira. Eso no es verdad. El Jesús de la Biblia, hermano, hay una doctrina del Señor, hay ciertas enseñanzas que tenemos nosotros que recordar y que tomar en cuenta. Yo quiero primero, hermanos, que vayamos al capítulo 9 aquí en Hebreos. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 9 rápidamente. Todo esto ya lo prediqué durante el año, hermanos. Pero esta es la manera como me guió el Señor a terminar este libro, porque dice: acepten la exhortación, reciban la exhortación. Y eso es para todos nosotros, hermano. Reciban la exhortación, es para mí. Recibe la exhortación, es para ti. Recibe la exhortación. Lo que el Señor te dice, recíbelo, hermano. El Señor sabe por qué te dice las cosas. En el 9:14, hermanos, ahí nosotros encontramos algo que tiene que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una de las doctrinas fundamentales, hermano, es que solamente en Cristo se encuentra la salvación. Y esto es muy importante porque cada vez más usted va a empezar a oír movimientos que son como el ecumenismo, hermano. El ecumenismo es: juntemos todas las religiones, no hablemos de lo que nos divide, hablemos de lo que nos une, hablemos de amor y de paz. Pero hay cosas, hermano, que no se pueden negociar con nadie.
Si alguien me dice a mí, mire, si usted no viene a mi iglesia, usted no puede ser salvo, yo le voy a decir, usted es un mentiroso. Porque no hay ninguna iglesia que murió por el Señor, por las almas. Fue el Señor Jesucristo el que murió por la gente. Hay solo un camino, una verdad y una vida, y se llama Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando alguien me dice, no, hay muchos caminos, es que usted es cerrado de mente. Muchos cristianos están cerrados de mente. Y yo le diría, bueno, llámeme como se le dé la gana. Pero existe solamente un camino. Una vez recuerdo que estaba hablando con un capellán, hermano. Capellanes son ministros, hermano, que trabajan en diferentes lugares. Él trabajaba, hermano, en un hospital. Y me dice él que a veces, dice, cuando yo miro que alguien se está muriendo, me da lástima y no le digo lo que es. Sí, está bien, así como tú dices, así está bien, porque me da tristeza, dice. Hermano, esa alma se va a ir a una condenación eterna si no tiene a Cristo. Y a mí me pareció que lo que él estaba diciendo no lo podía creer. Hermano, es verdad que es más fácil hablarle del amor a alguien, hermano, pero dentro de las buenas noticias hay malas noticias. Y nosotros necesitamos decirle al pecador, tú estás en pecado y el pecado te va a llevar a una condenación eterna. Pero en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. Es parte del evangelio. ¿Y qué puedo hacer? Arrepiéntete. Tienes que arrepentirte de tu pecado. No hay otra forma. Cristo murió por nuestros pecados. Pero la cuestión es esta, hermano. Es como que si usted se siente mal de algo, hermano, usted va al hospital y dice, tómese este antibiótico para que se le quite a usted la enfermedad. Y usted va, recoge el antibiótico, se lo lleva a la casa. Eso no es suficiente. Se lo tiene que tomar. Y como le dijeron que se lo tiene que tomar. Cristo, la sangre de Cristo es suficiente para nosotros, hermano. Aquí dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Yo a usted no lo puedo proclamar salvo, hermano, pero usted sabe que el día que Cristo vino a su corazón, usted recibió la salvación. Y usted recibió paz en su alma, ¿sí o no, hermano? Yo no salí, a mí nadie me dio un certificado de salvación, hermano. Y ni lo necesito tampoco. Pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese día yo salí en paz. Y usted sabe que el día que usted nació de nuevo, ese día algo se produjo en su corazón. Y si eso no es así, tal vez usted no ha nacido de nuevo. Si usted todavía le tiene miedo a la muerte y dice, ¿y qué va a pasar si me muero mañana? Es porque tú no tienes salvación. Porque el que tiene salvación, ya la muerte no tiene ningún efecto, hermano. Puede ser triste, ¿verdad? Que uno vaya al médico y le digan, ¿sabe qué? Usted está enfermo y ya se va a morir. Puede ser triste porque ya no va a ver a uno a los que ama. Pero al mismo tiempo es ganancia, hermano. Uno dice, bueno, pues ya se me quitan todos los dolores, ¿verdad? Ya no voy a pagar biles. Cuando yo fui a México sí pensé que me iba a morir, hermano. Cuando venía el avión así, y sí me puse a pensar en todos ustedes y en mi familia. Pero dije, bueno, ¿y aquí quién? Si el Señor dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y miraba el ala del avión y pensaba que se iba a quebrar, hermano. Me puse a orar y le dije, bueno, te encargo a mi esposa, a mis hijitos, a mis hermanos. Ahí te los encargo, Señor. Y bueno, no sé si va a doler o no. Delante de Dios que así le dije yo al Señor. No sé si va a doler o no, si voy a sentir o si no. No sé, Señor, le dije. O tal vez algo vivo. Pero ¿sabes qué? Bueno, ahí te conozco en un ratito. Así pensé yo, ya me encomendé al Señor, porque ¿qué iba a hacer yo? Y estando hasta allá arriba, hermano, 25,000 y 50,000, no sé cuánto es, hermano. ¿Qué voy a hacer? Entonces dije yo, ya me llegó la hora de la muerte y ni modo, aquí quedé. Pero miedo no tenía de morirme, hermano. Porque el que tiene a Cristo no tiene miedo. ¿Por qué? Porque es capaz de limpiar tu conciencia, hermano. Nuestro Dios es capaz de darte paz en tu alma. Y tú sabes que aunque todos te condenen, hermano, porque usted sabe, hermano, a veces hay delincuentes, hay gente, hermano, que la gente dice, ese no tiene perdón de Dios. Pero si se arrepiente, sí tiene perdón de Dios. Nosotros a veces no pensamos en los personajes que están en la Escritura. No vemos la maldad de ellos. A veces de David leemos sus salmos y decimos, wow, qué salmos escribió David. Pero era un asesino, hermano, era un mentiroso, era un tramposo también. Él era un hombre de carne y hueso solamente, hermano.
Pero un día, por quedarse con la mujer de otro, hizo un montón de mentiras, hermano, un complot para destruir a ese hombre, y lo destruyó para quedarse con la mujer. Para tapar su pecado, aquella quedó embarazada, hermano, por un adulterio, y para tapar su pecado manda a matar al marido. Le dice, está bien, llora ahora, vamos a hacer todo el circo. Y aquí no pasó nada, pero se olvidó de que los ojos del Señor están en toda la tierra. Y le mandó a su profeta, y ese profeta fue y le denunció su pecado y le dijo, este es el pecado que tú has cometido. Pero no vas a morir, le dijo, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Y hubo violencia en la casa de David todos los días, hermano. Una cosa tremenda. Era un asesino, era un mentiroso, hermano. Y uno dice, no, pero era el rey David. Era un asesino. ¿Tú entiendes eso? Pero ese asesino fue perdonado por el Señor. En el Salmo número 32 dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, hermano, mientras él estaba en pecado, él no se sentía en paz como tú y yo no nos sentimos en paz. Y aquí hemos hecho énfasis en este día, hermano, de que vuelvas a Dios y estás lejos de Dios. Dios te recibe. David fue recibido, David fue perdonado. Todo el Salmo 51 está David confesando su pecado delante del Señor. Y Dios lo recibe y Dios lo perdona y Dios lo restaura. Hubieron consecuencias de su pecado, pero nuestra paz está en Cristo, hermano. Nosotros acabamos de leer aquí, y ¿sabe por qué el escritor les dijo esto a los hebreos, hermano? Porque como ellos estaban siendo perseguidos y encarcelados por su fe en Jesús, algunos estaban considerando regresarse al judaísmo, y se estaban regresando al judaísmo, hermanos. Y el escritor les dice, no, porque en Cristo solamente está la paz en el alma. Porque solo en el sacrificio de Jesús, los sacrificios, ellos sabían, hermano, que llevar ovejas y vacas y todo eso que ellos mataban no les hacía paz con el Señor. Ellos sabían de toda la corrupción que había en el templo, hermano. Ellos sabían que había una paloma, vamos a ponerlo como en los precios de nosotros, pues, ¿verdad? Una paloma que usted la compraba en $1 en un lado y ahí la vendían a 20. Algo así como el agua en los aeropuertos, hermano. Usted quiere una botella de agua afuera, $1, adentro, $6. Sabían que eran unos ladrones. Ellos sabían todo eso, pero en Cristo ya fue un sacrificio que presentó el Señor y que hace paz entre Dios y los hombres. Esa es una doctrina esencial. Versículo 25 al 28, ahí mismo, hermanos. 24, perdón, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces se presentó? Yo quiero que usted me lo diga. ¿Cuántas, hermano? Solo una. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no es beisbolista. No hay 3 strikes con Dios. Todo lo hace perfecto, de una vez y para siempre. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, yo tengo que decirle, hermano, que esto lo hacemos en obediencia a lo que nos dejó el Señor. O sea, no es una ceremonia así nada más. El Señor dijo, esto hagan en memoria de mí. Por eso lo hacemos nosotros. Recordamos lo que Él hizo. Ahora yo quiero hacer una diferencia y otra vez tengo que decirle esto porque se lo tengo que decir. Muchos de los que estamos aquí venimos de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica se llama misa, ¿verdad? Y el sacerdote rompe la hostia. En la misa, hermano, el sacerdote vuelve a sacrificar a Jesús. Yo no sé si usted sabía eso. Pero él vuelve a sacrificar a Jesús, pero es un sacrificio sin sangre. Ellos enseñan, hermano, que Dios se mete en un pedazo de pan y que el vino se convierte en la sangre de Jesús, literalmente, pero no cambia su apariencia ni su sabor. Yo no sé si usted sabía eso, porque la mayoría de católicos eso nunca nos lo enseñaban, hermano. Pero eso es... ¿Sabe cómo le llaman a eso, hermano? Una palabra bien fácil, usted se la va a recordar siempre. Cuando el sacerdote levanta la hostia, dice, esto es mi cuerpo, eso se llama transubstanciación. Fácil, ¿verdad? Palabra.
Vea que todos nos acordamos de eso. Se llama transubstanciación. Fácil. ¿Y qué quiere decir eso? El pueblo se queda, bueno, pues no sé. Señor, reprenda al diablo, hermano, porque él quiere ocultar las cosas del pueblo. Entonces, fíjese, hermano, eso no es así. De ahí se derivan muchos problemas, hermano. Usted ve cómo el mentiroso se mete en un lío de mentiras, hermano, en un hoyo de mentiras. Porque dice una mentira y tiene que decir otra para cubrir la otra. Y tiene que tener buena memoria el mentiroso para acordarse de qué dijo. Entonces, aquí surgía la pregunta. Algunos sacerdotes decían, bueno, entonces yo me como a Dios. Dios se va a mi estómago. ¿Qué pasa con Dios? Todo esto que le estoy diciendo es verdad, hermano. Lea usted historia. Entonces dijeron, bueno, se desintegra Dios adentro. O sea, Dios deja de existir. Usted ve que no mastican la hostia, se la ponen en la lengua solamente y hay alguien ahí que tiene un platito. Todo eso es por eso, hermano. Ahora, nosotros no, tenemos pan sin levadura. La levadura, uno de los significados de la levadura es el pecado. Pero tenemos pan sin levadura como Cristo fue sin pecado en este mundo. Tenemos jugo de uvas que representa la sangre de Jesús y lo celebramos de esa manera. La misa y el culto cristiano no son la misma cosa. El culto a Dios no es la misma cosa que la misa. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros miremos esto? Porque si el sacerdote lo quiebra cada vez y lo presenta cada vez y lo sacrifica cada vez, quiere decir que la obra de Jesús no fue completa. Y los hombres tienen que completar la obra que Dios irresponsablemente dejó sin completar. Pero una de las últimas cosas que dijo Jesús en la cruz, todo está cumplido, todo está consumado. Lo que vino a hacer ya lo hizo el Señor, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y vendrá otra vez. Ese es el Dios que nosotros creemos, hermano. Capítulo 10, versículo 24 de Hebreos, hermanos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces tú tienes que entender que el sacrificio de Jesús es perfecto, hermano. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Lo que Él hizo por nosotros es perfecto, hermano. Y tú puedes decir, bueno, yo no soy perfecto. Eso yo lo sé, yo tampoco. Yo no soy perfecto. Pero el Señor está trabajando en nuestras vidas. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Mire, hermano, yo estaba haciendo memoria de las cosas que yo creía cuando yo vine al Señor Jesucristo. Y estaba todo revuelto, hermano. Claro, no había Biblia en mi casa, ¿verdad? No había cristianismo. Yo no conocía nada de eso. Ya los hermanos, ¿hermanos de quién? No son mis hermanos, decía yo. Yo no los conozco. Hermanos, pastor. ¿Por qué le voy a decir pastor? Yo le llamo don Mario, decía yo. Así le decía al pastor. Yo no entendía, pues, ¿verdad? Después yo empecé a leer la Biblia. Decía yo, por eso somos hermanos. Hermano, sí, hermano. Pastor. Y ahí empecé. Luego dije, mi música rock, esa no me la quita nadie, dije yo. Ningún pastor me la va a quitar. Yo no me voy a volver de esos cristianones así fanáticos. A mí nadie me va a quitar mi música. Así decía yo. Pero el Señor orando me dio convicción en mi espíritu. Sabes que esa música a ti no te sirve. Y tiré la música, ni la regalé ni la vendí, hermano. Así como tú no hagas eso, no lo saques en el yard sale, que digas, aunque sea $1 que me den ahí, no, mejor tíralo. Mejor tíralo. Mi esposa estaba leyendo esta semana, estaba leyendo los Hechos y dice que el valor de todos los libros de brujería que sacaron en un lugar era de ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Todos los libros de brujería. No hicieron un yard sale, hermano. No dijeron, véngase a precios de quemazón, sino que hicieron una quemazón con los libros. Quemaron los libros. Dijeron, esto ya no lo queremos en nuestras vidas. Y así me guió el Señor. Y dije, no, pues esto. Y quebré los discos. Y hermano, yo jamás hubiera pensado que iba a hacer yo eso.
Pero la senda del justo es como la luz de la aurora. Ahora tú vienes al conocimiento del Señor, el Señor te da salvación, hermano. Si tú tienes la salvación del Señor Jesucristo y te mueres, te vas al cielo. Se lo voy a repetir, hermano. Si tú tienes a Cristo, Cristo es la única salvación que hay, no hay otra. No hay otra salvación. No es por tus méritos ni por los míos. Ninguno de nosotros tenemos méritos, hermano. Mire, pero yo dejé de tomar y pues ya dejé de tomar. Y eso no te hace salvo. Hay alcohólicos anónimos, muchos que están ahí ya dejaron de tomar y eso los hace salvos a ellos. Hermano, yo he oído muchos hermanos, pero deja la botella, lo va a llevar eso al infierno. No, no es la botella, es el pecado. Hay gente que no toma, nunca ha probado un trago en toda su vida y van camino al infierno, hermanos, porque solo Cristo salva. Entonces, Cristo es el que te da la salvación. Aquí dice, hermano, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a hablar de otro aspecto más adelante, hermano, que es el aspecto de la salvación y de la apostasía, que aquí hay una advertencia en el capítulo 2 también. Miren el capítulo 2, hermanos. Antes de entrar ahí, hermano, nada más quiero decirte cómo empieza el libro de Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado. Si nosotros pensamos en muchas maneras cómo habló el Señor en el pasado, Él habló, hermano, por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de muchas maneras. Pero dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Ahora, empieza diciendo aquí, hermanos, vamos a leer los versículos 2 al 4 del capítulo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Usted se acuerda del nacimiento de Zacarías, hermano? Eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. Zacarías era viejo, era un sacerdote. A él le toca presentar el incienso. Se hace un sorteo, le toca presentar el incienso. Su esposa es estéril. Él y su esposa son gente piadosa, hermanos, pero no tienen hijos. Entonces Zacarías entra y se le aparece un ángel y dice, mira, tu esposa va a tener un hijo. ¿Y cómo? Dice él, si yo ya estoy viejo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Le dice el ángel. Yo me lo imagino así con una voz potente, imponente, de mucha autoridad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Porque no creíste, te vas a quedar mudo, le dice, hasta que nazca tu hijo. Y sí, sale el otro mudo. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? No, pues que le pongan Zacarías, decían. Y escribió, Juan se va a llamar. Pero nadie se llama Juan, porque así le dijeron a él que se tenía que llamar. Entonces, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esto es en el Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú entiendes, hermano? Dios ya hizo todo por ti. ¿Cómo vas a descuidar tu salvación? Bueno, ¿y en qué manera uno descuida su salvación? Hermano, uno descuida su salvación cuando uno deja de congregarse. Uno descuida su salvación cuando deja de amar a los hermanos. Uno descuida su salvación cuando dejas de evangelizar, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Cuando dejas de hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas, descuidas tu salvación. Habla, Señor. Ayer, hermano, estábamos hablando con un hombre. Mire cómo es esto, hermano, pero el pecado es un engaño. El pecado a veces a nosotros nos lleva a pensar, hermano, que estamos de lo mejor con Dios. Y le hablábamos a este hombre y le digo yo, ¿tú eres cristiano? Pues yo creo que sí, me dijo. Yo creo que sí. Y seguimos hablando. Bueno, entonces ¿a qué iglesia asistes? A ninguna, me dijo. A ninguna. No sé si has leído la Biblia. No, si no le estoy diciendo que no leo la Biblia, pues me dice. No, yo no leo la Biblia, nunca. Nunca he leído la Biblia. ¿Pero eres cristiano? Yo creo que sí. ¿Estará ciego este o me está vacilando? Es que, hermano, el que es de Cristo hay ciertas cosas que hace, ¿no? Tú quieres conocer a Dios. El que es de Cristo ama a Cristo. Entonces tú dices, yo lo quiero conocer. Pues por la palabra lo conoces.
Y tu fe va creciendo cuando tú oras, empiezas y el Señor te responde. Y tú, el Señor me respondió, hermanos. Y compartes con los hermanos y los hermanos se gozan contigo. Y tú dices, wow, Señor, gracias. Y vas conociendo al Señor. Y tú haces la voluntad de Dios y te gozas en todo eso, en tu vida nueva, en tu vida cristiana. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? ¿Qué más puede hacer Dios por ti, hermano? Pues que me dé ese trabajo de $30 la hora que le estoy pidiendo. Ya te salvó el Señor. Tal vez si te dé ese trabajo te vas a alejar completamente de Dios. ¿Por qué no le dices, si es tu voluntad, dámelo, Señor? Y si no, y si el Señor te quiere dar el mínimo, tal vez ya te conoce el Señor. Es que a todos nos conoce, hermano. A veces nosotros pedimos cosas materiales y no nos las da el Señor. Y hay algunos que se empeñan y dicen, pero a mí aquel que vende casas me dijo que si decimos una que otra verdad maquillada, una mentira pues, que si yo digo que gano tanto, que si falsificamos, me dan la casa que yo quiero, y se la dan. Y a los 2 años la andan perdiendo y andan echándole la culpa a Dios. Dios me dio una bendición y ahora me la quita. Dios no te dio nada. Tú lo agarraste con tus mañas y con tus mentiras. Cuando Dios da, hermano, la Biblia dice, lo que Dios da no añade tristeza a ello. Porque al rato te va a caer el IRS también. Mira, aquí usted dice que gana 100,000 al año. ¿Qué pasó? Ese fue el aquel. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sabe que en ese tiempo todavía había gente que vivía del tiempo de Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús se fue al cielo, habían como 500 hermanos ahí. Y lo vieron irse a las nubes. Y vieron a aquellos ángeles que dijeron, varones, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que se está yendo va a venir otra vez. Y algunos de ellos todavía vivían y les decían, ¿saben qué? Es verdad. Nosotros vimos cuando el Señor se fue. Nosotros conocimos a algunos de los apóstoles. Todo lo que está ahí escrito es verdad. Aquí tú puedes decir, bueno, hermano, pero nosotros no. Pero aquí hay testimonios, hermano. Aquí hay vidas que fueron rescatadas, hermano, de las cosas más terribles. Aquí hay matrimonios, hermano. A veces yo le digo a mis hijos cuando estamos orando, el hermano fulano y sultano, y yo se lo digo pues porque lo han dicho aquí. No, ahí habían problemas serios, pero el Señor hizo esto. Ay, tan enamorados que se miran ahora, ¿ves? Ahora sí. Pero en aquel tiempo, hermano, eran puras peleas, puras discusiones y deseos de divorcio y todo esto. Pero viene el Señor y cambia las vidas y ahora los miran y dicen, ¿de veras? Es que parece que son novios ahora. Porque eso hace el Señor. Mira, el hermano fulano lo sanó el Señor. ¿De veras? Sí. Yo les decía a los niños aquel día, tú eres un milagro, tu mamá era estéril. ¿De veras? Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces nos ha dado la salvación, pero tenemos el testimonio, hermano, de otras personas. Hemos visto, hermano, las cosas que el Señor ha hecho. No puedes decir tú que son puras mentiras. Mire, hermano, es verdad que hay charlatanes en la iglesia. Sí hay. Sí hay charlatanes. Hay unos que cuentan unas historias, hermano, que de veras, hermano, parecen de Walt Disney la cosa. Pero, hermano, si hay testimonio verdadero. Hay gente que ha estado muerta, el Señor la ha resucitado, hermano. Hay gente que ha estado en situaciones terribles, Dios los ha sacado, Dios los ha cambiado, hermano. Y entonces eso es así. Y dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y esta es la otra cosa, hermano. El Espíritu se ha manifestado en nosotros, hermano. Hay frutos en nosotros. Si tú eres de Dios, tiene que haber fruto, hermano. Tiene que haber fruto. No hay para dónde. Entonces tú ahora dices, como decía una hermana la otra vez, mire, yo quiero pelear, pero ya no puedo, hermano. Porque quería reclamar sus derechos en un lugar, pero no pude, hermano. ¿Qué hice yo?
no, ya no me salió como yo era. Bueno, gracias a Dios, hermano, que nos haya quitado los peleoneros, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios hace. Seguimos, hermano, vamos a ver otro pasaje aquí que está en el capítulo 3, versículo 12 en adelante, hermano, 12 al 14. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cada cuánto, hermano? Cada día, hermanos, cada día. Dice: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No solamente eso nos dijo este hombre, estaba ahí con mi hermano Jonathan, él puede dar fe de lo que le estoy diciendo. Sabe que mi hermana hizo unas galletitas que se llaman wedding cookies, las galletas de boda, que son riquísimas esas galletitas, hermano. Y entonces le llevamos las galletas y siempre decía: ¿a cuánto las galletas? No, son gratis, le digo, pero queremos hablarte de Dios. Fuimos ahí con los vendedores, ¿verdad? Y ahí estaba ese que dijo que era cristiano, pero que nunca leía, que nunca iba a la iglesia, ni nada de eso. Y estaba una muchacha ahí con él, que era su hermana. Y wedding, dice, o sea, galletas de boda. ¿No traes de divorcio, me dice? Es que vamos a hacer una fiesta de divorcio. ¿Qué ustedes? No, dice, ella es mi hermana, dice. No, ella por su lado se está divorciando y yo también. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres hijo de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Pero nunca vas a la iglesia? No. ¿Ni lees la Biblia? No. ¿No amas a tu esposa? ¿Te quieres divorciar? Me quiero divorciar. Tengo mi novia ya por 5 años y me quiero casar otra vez, pero me voy a divorciar. Y yo me quedaba así. Y tuve que decirle: ¿sabes qué? Le digo: yo no creo que tú eres cristiano. No creo que tú eres cristiano. Tú necesitas a Cristo. Porque Dios dice en su palabra que Él aborrece el divorcio. Así dice el libro de Malaquías, que Él aborrece el divorcio. Entonces, le digo yo: mira, la Biblia dice: en aquel día muchos me van a decir Señor, Señor. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No sé quiénes son ustedes. Entonces, aquí dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo puede estar alguien tan engañado, hermano? Estar tan lejos de Dios, al mismo tiempo decir: yo soy de Cristo. Algunos de nosotros tenemos que ser llamados en nuestra propia vida, hermano. ¿Cómo estás? Escúchenme, jóvenes, yo oro por ustedes constantemente. Y hermanos, a veces yo miro a los jóvenes tan distraídos allá mientras estamos adorando al Señor, y yo quiero verlos a ustedes adorando al Señor. Claro, no porque yo se los digo. Quiero verlos entregados al Señor, a los mismos jóvenes alabando al Dios de su salvación. Porque si no, yo creo que algunos de ustedes no son salvos. Y nosotros tenemos que orar por nuestros jóvenes. No se los digo para ofender, les estoy diciendo la verdad. Y ustedes mismos hablen con el Señor. Algunos de nosotros tienen que cuestionar nuestra propia vida, hermanos. Tenemos que cuestionar nuestra propia vida. Porque no es posible, hermanos. Uno dice: bueno, yo leo una cosa, pero yo hago otra. Yo siento otra. ¿Cómo es que los salmistas escribieron: Señor, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos? ¿Quién fue ese salmista que escribió eso? Que dice: es mejor estar a los atrios de la casa de Dios. ¿Sabe dónde es eso? Afuera. Ni siquiera adentro. Es mejor estar allá afuera que en el camino de los pecadores. Yo me acordé, hermano, del tiempo cuando ahí donde yo creí que era una iglesita y que había unas ventanas que no tenían vidrio, hermano. Ahí nos sentábamos allá afuera a oír el pastor, porque a veces estaba muy lleno allá adentro. Y lo que podíamos agarrábamos. Pero era mejor estar allá afuera que estar hasta allá afuera. Era mejor estar ahí que andar en el mundo. Y ahí, hermano, pues ahí nos asoleábamos o había frío, lo que sea. Y estábamos oyendo, era mejor estar ahí que estar en el mundo. ¿Cómo fue que el salmista escribió: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos? Y a ti, joven, a veces te dice: vamos a ir a la iglesia otra vez. Bueno, hay viejos también que dicen lo mismo. Otra vez. ¿A qué hora es el culto otra vez?
a las 11:15. Why so early? ¿Por qué lo hacen tan temprano? Deberían de ser como a las 2, cuando acabo de desayunar. Entonces, lo que yo te quiero decir, hermano, es, yo te comparto mi corazón. Yo creo, hermano, que los que somos de Cristo tenemos el gozo de Cristo. Porque ya no estamos muertos por dentro, ya tenemos vida. Ya tenemos gratitud al Señor. Ya sabemos a quién alabamos en los cielos, hermano. Nuestra alma sabe por qué le alaba al Señor. Por qué cantamos, aún por qué lloramos delante del Dios de nuestra salvación, hermano. Algunos dicen, mire, y dicen que están contentos y están llorando. ¿Quién nos entiende a estos? Pero es que de gozo lloramos, hermano. De gratitud lloramos, ¿verdad? O cuando ya no alcanzan las palabras, lloramos delante del Señor. Para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabe, hermano, que la paciencia que se menciona en la Biblia no es una paciencia de un día, hermano? No es una paciencia de ir a la oficina del Seguro Social o al DMV a hacer 5 horas de línea. No es esa la paciencia que menciona la palabra. Esa es parte de la paciencia. Pero la paciencia es dar un paso a la vez. Ya vamos terminando el 2015, Señor. Ya vamos, olvídese del 2015. Ya vamos terminando el domingo, Señor. Ya terminaste el domingo. Ahora te levantas el lunes. A veces no sé qué nos pasa el lunes, pero nos desinflamos, hermano. Pero el lunes te levantas tú y dices, Señor, ahora vamos viviendo el lunes, Señor. Y aquí vamos caminando contigo. Y de aquí a 80 años, si Dios se lo permite, que usted diga, aquí vamos, Señor. Pero estamos caminando contigo. Esa es la paciencia desde el principio. Miren al agricultor como siembra, pero no es instantánea la cosa. Es desde este tiempo y cuidar la planta y regar la planta y deshiervar y todo eso. Consideren lo que ellos hacen y ustedes también hagan lo mismo. Caminen con el Señor con paciencia. Si yo les pregunto ahorita, ¿alguno no siente ganas de orar, hermano? Yo sé que me van a decir, sí, hermano, sentimos a veces que no queremos orar. Yo también lo siento, hermano. ¿Usted, pastor? Sí, yo lo siento, hermano. Mire, con el frío yo no me llevo bien, hermano. Y me levanto en la mañana. Yo trato de levantarme muy temprano para estar con el Señor. Y a veces no me nace, hermano. No me nace. Pero hay que esforzarse, hermano. Porque hay galardón. Y usted diga, ay, pero yo quería dormir otro poquito. Hermano, pues un día nos vamos a morir, hombre. Y ya lo vivido, ¿verdad? Yo le digo que tenemos que perseverar, hermano. Tenemos que seguir adelante. Entonces dice aquí, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiero continuar, hermano. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes, hermano, que es muy importante, que está en Isaías capítulo 61, perdón. Isaías capítulo 61, hermanos. Porque hoy estamos hablando de estas doctrinas que son importantes, hermano, pero ¿cuánta obra ha hecho el Señor en nuestras vidas, hermanos? Esto es algo que leyó el Señor Jesucristo, hermano. Lo leyó el Señor en las sinagogas, hermano, en la sinagoga, perdón. Vino a bendecir nuestra vida, hermanos, a darnos algo nuevo, diferente, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 en Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. No sé cuántos estaban abatidos aquí cuando les predicaron las buenas nuevas, el buen evangelio del Señor. No sé cuántos estaban, yo estaba así, hermano. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. No sé cuántos estaban quebrantados de corazón cuando vino el Señor a sus vidas. Yo estaba, hermanos. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos,
apertura de cárcel. No sé cuántos eran presos de sus pecados, hermanos, que sentían que no podían salir de ellos. Yo estaba así, hermano. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Es decir, el Señor nos advirtió lo bueno y nos advirtió el juicio venidero cuando el Señor nos habló. Dice, a consolar a todos los enlutados. Yo estaba enlutado. Literalmente estuve enlutado, pero mi alma estaba enlutada, hermano, porque no veía esperanza para mi vida. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiados, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, tenemos que considerar la obra que Dios vino a hacer en nosotros, porque no estamos solamente hablando de doctrinas, hermanos, estamos hablando de una cuestión real en nuestras vidas. El viernes estábamos hablando de un tema, hermano, que la Biblia dice, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, hermano, la gracia es la vida que el Señor nos ha dado, y en esta vida tenemos nosotros que crecer. Y en el conocimiento tenemos que crecer, en la Biblia tenemos que crecer, hermanos. No podemos estar en lo mismo. Pero fíjate, hermano, ¿qué pasa si nosotros leemos en la Escritura, creciendo en el conocimiento, nosotros leemos, ama a tu enemigo, pero no lo amamos? Creciste en conocimiento, pero no en la gracia, porque vives en desobediencia. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. De manera, hermano, que lo que hizo el Señor en nosotros tiene que tener una consecuencia en nuestra vida práctica. Y lo que el Señor vino a hacer es quitarnos toda la tristeza, quitarnos todas estas cosas y a darnos una vida nueva llena de gozo, hermanos. Y esta vida se manifiesta en nosotros, y no es solamente una exhortación de decir, no se alejen de Dios, caminen bien con Dios, pero disfruta a tu Dios. Camina con tu Dios, disfruta con tu Dios, camina en Él. Dios te va a seguir bendiciendo, pero no dejes al Señor. La Biblia, lo que leímos, donde nosotros empezamos, es recibe la palabra de exhortación. Esto fue parte de lo que el Señor nos habló durante el año. No te alejes de Dios. Este es el Dios, esta es la salvación que Dios te ha dado. No la menosprecies. Quiero terminar con esto, hermano. Cuando uno conoce a Dios y uno se aleja de Dios, se vuelve una persona muy infeliz, hermano. Lamentablemente yo también me alejé de Dios, hermano. Cuando yo empecé a caminar con Dios, me alejé de Dios. Y yo recuerdo, hermano, que tenía muchos temores cuando yo me alejé de Dios, porque ya conocía a Dios, ya conocía el bien de Dios, la bondad de Dios. Pero me alejo de Dios y me empiezan a invadir muchos temores. La cuestión es esta, hermano, es que me llenaba de tanto miedo y de tantos pensamientos, porque Satanás trabaja con nuestra mente. Una de las cosas es que tú dices, pero ir a la iglesia, es que yo no soy digno de ir a la iglesia, decía yo. Y Satanás me ponía muchos pensamientos. Yo decía, pedirle perdón al Señor, pero es que soy como Judas. Yo no merezco el perdón de Dios. Hasta que un día yo me acuerdo que leí, hermano, bueno, el Señor siguió hablando, trató conmigo, es una historia larga esa, hermano, que otro día se la cuento. Pero recuerdo que uno de los versículos que el Señor trató conmigo fue 1 de Juan 3:20, en donde dice, mas si nuestro corazón nos reprende acerca de algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Yo me presenté en la iglesia y dije, Señor, vengo a reconciliarme contigo, y empecé a caminar con Dios, pero se me hacía difícil, hermano, porque estaba muy frío espiritualmente, y el Señor me estaba enseñando una lección. Así es que el Señor me recibió, pero no con los brazos abiertos, algo así como me dijo, pasa y siéntese ahí vengo. Y yo lo estuve esperando ahí al Señor, pero el Señor salió y me bendijo un día. Me recibió otra vez, pero me dijo, esto te pasó para que sepas qué malo y qué amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Pero cuando regresé me agarra el Señor y yo sentí su bendición y empezó su restauración en mi vida. Y ya salí ahí, hermano, con una herida de guerra, pero gracias a Dios salí. Entonces, si tú te has alejado de Dios, vuelve a Dios el día de hoy. Vuelve al Señor.
porque el Señor te recibe el día de hoy. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar, hermanos, en este día. Vamos a orar al Señor. Dale gracias a Dios, hermano, por tu salvación. A los jóvenes quiero decirles, les amo mucho. Cuando digo una cosa, no lo digo en ninguna manera para ofender, to put you on the spot or anything like that. I do love you. I do pray for each and every one of you. Sí oro por cada uno, por cada joven, pero es mi anhelo que estén cerca de Dios. Oremos, hermanos. Ore al Señor. Padre, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En la cruz, Señor, tú hiciste una obra, Señor, por todos y cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos, Señor. Padre, ahora yo te ruego, Señor, que nosotros recibamos la exhortación que nos has dado, Señor Padre. Oramos, Señor, para que no nos olvidemos, Señor, de las bondades y las misericordias, Señor. En este momento, muchos estamos seguros, Señor, de que no haríamos una cosa así. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú dices, recibe la exhortación porque tú conoces el futuro, Señor. Padre, ayúdanos, guarda nuestros pasos, Señor. Guárdanos, Padre, de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor Padre, te rogamos en este día, Señor, fortalece a mis hermanos, los adultos, Señor, cada quien en su trabajo, en su barrio, en su familia, los jóvenes en sus escuelas, Señor, fortalécelos, Padre. Los niños y jóvenes que todavía no te conocen, Señor, en la congregación, Padre, oramos que puedan llegarte a conocer, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros, Señor. No quiero terminar sin hacer esta invitación, hermano, si alguien quiere volverse al Señor en este día. Si tú quieres volver al Señor y dices, hermano, hoy quiero volver a caminar con el Señor, pues indícamelo, hermano, y vamos a orar juntos. Si tú me dices, yo, hermano, yo quisiera, amén. Ven, hermano. Hay alguien más, hermanos, en medio de nosotros que dice, hermano, yo quiero el día de hoy. Venga, hermana, venga. Yo quiero caminar con el Señor como el Señor se merece. Hay alguien más, hermanos, que el día de hoy dice, yo quiero caminar con el Señor como antes lo hacía. Tal vez lo hacías antes. Amén, gracias, Señor. Hay alguien más, hermano, que quiere reconciliarse hoy con el Señor, que quiere venir al Señor en este día. Amén. Vamos a orar, hermano, por nuestros hermanos. Extienda sus manos en esta dirección. Vamos a orar por mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por la vida de Herbert, por la vida de hermana Carmen, Señor Padre Santo. Bendícela a mi hermana, Señor Padre amado. Yo te ruego en el nombre santo de Jesús, Señor, que tú le des fortaleza a mi hermana, Señor. Tú conoces su corazón, sabes sus pensamientos, sabes sus necesidades, Padre Celestial. Padre, oramos por ella, Señor. Ministra su corazón, su alma en este momento, Señor amado. Te pedimos, Señor, Padre, por su familia, Señor, por su hijo, Padre Celestial. Y oramos, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que hace la obra, Señor. Bendice a mi hermana, Señor, fortalécela, Padre Santo. Señor, gracias por lo que hace, Señor, en la vida de mi hermana, Padre Celestial. Señor, gracias por la vida de mi hermano Herbert, Señor, Padre Santo. Tú has permitido que lo conozcamos, Señor. Y mi hermano, Señor, Padre, ciertamente, Señor, estuvo en caminos que no eran los tuyos, Señor Padre. Pero también, Señor, él siente en su corazón el anhelo, Señor, de reconsagrarse a ti, Padre Celestial. Y en tu palabra dices que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra, Señor, de restauración, Señor. Y que esta vida, Señor, este cuerpo se convierta en un instrumento de Dios para bendición de muchos, Señor Padre. Levántalo, Señor Padre. Te ruego, Señor, que lo llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que le des hambre de tu palabra, sed de tu palabra, Señor Padre. Para que Él te busque, Señor, de todo su corazón y de toda su alma, Señor. Porque tú puedes ordenar todo aspecto de su vida, Señor. Desde lo más básico, Señor, en su cuerpo, Padre Celestial. En su corazón, en su trabajo, en todo aspecto de su vida. Yo sé, Señor Padre, porque tú has hablado de estas cosas en tu palabra, Señor. Así es que obra en la vida de él, Señor, y que sea manifiesto, Señor, el fruto de la salvación en él, Padre Celestial.
Señor, llénale con tu Espíritu Santo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por la vida de él, Señor Padre. Gracias, amado Dios. Te pido por mis hermanos González, Señor, mi hermano Arturo, mi hermana Lupita, que van a salir de viaje, Señor Padre, que tú los lleves con bien, Señor, con bendición, Padre Celestial, y que les des palabras, Señor, para ministrar al necesitado allá en México, Señor. Bendice sus pasos, guárdalos, Señor, de los peligros, de los hombres malos, Padre Celestial, y también que puedan ir y regresar con bendición. Bendice a sus hijos, Señor, sus nietos que se quedan aquí. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza, Señor, para siempre, por todo lo bueno que sucede, Señor Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios.